Sara descubrió hace unos años su afición por el vino y de vez en cuando descorcha una botella en una celebración familiar, en alguna cena con amigos o tras una semana dura de trabajo. Su modesta bodega tiene capacidad para unas 60 botellas de vino y su intuición le dice que normalmente está completo hasta las 3/4, unas 40 botellas de media. Se pregunta entonces cuánto tiempo pasan sus botellas repasando en la bodega, ya que ha escuchado que algunos de los vinos mejoran sus características y su sabor con el paso del tiempo. Para responder a esta y muchas otras preguntas de ámbitos tan diversos como el desarrollo de software, las finanzas, recursos humanos o operaciones, vamos a hacer uso de la ley de Little, una fórmula que es decepcionantemente simple pero muy útil para responder y pronosticar el rendimiento de equipos de trabajo y también de los sistemas. Un sistema consiste en un conjunto discreto de objetos al que llamaremos elementos, que entran con un ratio determinado al sistema, se unen a una o varias colas hasta que reciben el servicio y salen con un determinado ratio de salida. En el caso de Sara, una botella es el objeto discreto que entra en el sistema, que es la bodega y que espera junto a otras botellas hasta ser consumidas. Cuando llega el momento, salen del sistema y acaban con suerte en la papelera de reciclaje. También tenemos otros ejemplos, como en desarrollo de software, donde llegan peticiones en forma de elementos al product backlog, al backlog del producto. Pasan por una o varias esperas mientras se convierten en software funcionando y finalmente se entregan en una release o en una versión a los clientes. Pero hay muchos más. Pensad, las colas de los aeropuertos, colas en los supermercados, en los taxis, los talleres, los peajes son más ejemplos donde esta ley tan singular aplica. Y es que la ley de Little es esta. L es el número de botellas de media y es muy fácil de identificar en el caso de Sara porque su bodega estaba completa a unas 3/4 partes, unas 40 botellas. Lambda es el número de botellas que se incorporan a la bodega. Y para obtener ese dato lo que hace es investigar en su email los pedidos de la tienda online de vinos de los últimos meses y calcula que de media compra 4 botellas al mes. W es entonces la variable que nos interesa averiguar, el tiempo medio que pasan las botellas esperando en la bodega. Aplicando la fórmula rápidamente descubrimos que sus botellas pasan 10 meses de media envejeciendo y a partir de las dos primeras variables hemos obtenido la tercera. Y me quiero parar aquí porque quiero recalcar que qué es lo que no está incluido en la ley de Little. Pensad, no está influenciada por el tamaño de las botellas. Seguramente habrá botellas de 50, de 1 litro o incluso de 2 litros, o el estándar de 75, y la ley sigue aplicando igualmente. Tampoco es necesario saber si Sara se ha bebido la más antigua o la última que acaba de comprar, ya que esta información tampoco es relevante para la ley y seguirá funcionando igualmente. Entonces, pensemos un poco en el trabajo del conocimiento. También podemos hacer esa misma apreciación. El tamaño del trabajo no es relevante para utilizar la ley de Little. La fórmula de Little es simple y nos permite, como dicen los americanos, hacer cálculos back of the envelope. Básicamente cogemos unos datos rápidos del rendimiento del sistema. Nos da una primera respuesta inicial que refinaremos más tarde. Pero cuidado, porque lo que estamos haciendo es observar el funcionamiento del sistema en el pasado, en un periodo pasado, y no lo estamos haciendo del futuro. A ver, nada nos impide hacer pronósticos con ella, pero hay dos razones por las cuales yo no lo recomendaría. La primera es porque es una relación entre medias, por lo que la estimación se cumplirá solo en el 50% de las ocasiones. Y la segunda es que hay herramientas mucho más poderosas, como por ejemplo Monte Carlo, para hacer pronósticos de futuro. El propio Little decía, estamos en el negocio de la medición y no el del pronóstico. Un corolario sería, no tomes decisiones importantes apoyándote solo en la ley de Little. Little y posteriormente Graves demuestran que la fórmula es robusta en un amplio conjunto de contextos, como una panadería que cierra cada día o con un flujo de trabajo mucho más continuo como una gasolinera 24 horas. El primero de los escenarios que vamos a estudiar es entonces uno en el que el sistema se queda vacío entre dos periodos de tiempo distintos o working process igual a 0. El mejor ejemplo es un supermercado, el cual abre sus puertas a las 9 de la mañana y las cierra de nuevo a las 10 de la noche. Con suerte, en el momento de la apertura no hay clientes dentro, por lo que partimos de un sistema vacío.
A partir de ese momento, lambda o el ratio de entrada de personas no es estable y constante, sino que va fluctuando a lo largo del día. Pero aún así, la fórmula todavía tiene aplicabilidad. Por ejemplo, si observamos a distintas horas del día la entrada de clientes y determinamos que entran 50 personas de media a la hora, podemos también evaluar cuánto tiempo tardan en salir, unos 15 minutos de media. Podemos determinar que hay 12 o 13 personas de media en la tienda. Este número puede servir a los gestores para tener una referencia rápida de si necesitan ampliar el equipo para dar soporte más personal a los clientes, por ejemplo, o si necesitan reponer mercancías de forma más rápida o incluso añadir nuevas líneas de caja. Un gigante como Google, quien ofrece un servicio de búsqueda, tiene un ratio de entrada lambda de los más altos del mundo. En datos del 2014 recibía 18 millones de peticiones por hora, y esto eran datos del 2014. Sin embargo, casi no tienen retención o W, ya que pasamos muy poco tiempo en su buscador. Clicamos un par de veces y salimos. Y muchas de las inversiones y proyectos están precisamente tratando de consolidar esa variable que les falta. Redes sociales como Facebook tienen mucha más retención o tiempo que pasan en la tienda, por lo que buscan fórmulas, por ejemplo, para mejorar el lambda o ratios de entrada mucho más elevados. Podemos entonces usar la ley de Little para hablar de tráfico, tracción, crecimiento, que son muy útiles en la evaluación del rendimiento de las startups. La fórmula de Little requiere de dos premisas o condiciones que se deben de cumplir. La primera es que no se pierdan clientes, es decir, que todos los clientes entren en el sistema y después salgan. Y el segundo es que en dos momentos o en dos periodos de tiempo el sistema se quede completamente vacío, algo que sucede de forma natural en los supermercados, ya que cada día cierra las puertas a las 10 de la noche. En teoría, y hablo de en teoría, un equipo de desarrollo software, por ejemplo, usando el marco metodológico de Scrum, cumpliría casi con ambas premisas, ¿no? Ya que tenemos WIP 0 al comienzo y al final del sprint y todo el trabajo en principio se entregaría a la finalización. Y eso, repito, he dicho en teoría. La ley de Little tiene aplicación y utilidad sin saber a qué clientes se han atendido antes o si unos han comprado mucho y otros han comprado poco, ya que esas variables no forman parte de la ecuación y además es una relación entre medias. Es más, pensad que hay una propiedad súper interesante en la fórmula, que también funciona con subtipos de elementos. Imaginad que estamos pensando en mejorar la experiencia de compra para familias con 2 niños o más. Podemos de nuevo quedarnos a la entrada, estudiar el ratio de llegada precisamente de este subtipo a diferentes momentos del día y también evaluar cuánto tiempo tardan en salir del supermercado. Y la fórmula sigue teniendo aplicación. Entonces, si nos lo llevamos al mundo del trabajo del conocimiento, ¿qué tipo de decisiones podríamos tomar con esto? Por ejemplo, reportes, nuevas funcionalidades, defectos o contrataciones de perfiles específicos. Podríamos aplicar la ley de Little para estos subtipos. La primera referencia a la fórmula es del 1954 y un punto más importante del 61, donde el Dr. Little le puso nombre, sucede en los 90, donde se reescribió desde la perspectiva de las operaciones. TH o throughput es el número de elementos que se han entregado o han salido de un sistema en un periodo de tiempo y corresponde con lambda. WIP o Working Process es la cantidad de elementos que hay dentro del sistema y corresponde con la L. Y CT o Cycle Time es la cantidad de tiempo que pasa un elemento en el sistema y corresponde con la W. En lugar de poner atención a la entrada, esta fórmula se focaliza en la salida o en el throughput. En nuestra experiencia con organizaciones, nos hemos encontrado un segundo tipo de contexto donde el flujo de trabajo es mucho más continuo. Es un proceso en el que raramente hay un WIP o Working Process 0 entre dos periodos. Ejemplos: un equipo de finanzas, IT, recursos humanos o marketing trabajan más en un flujo constante de entrega, cuya demanda no tiene, por supuesto, por qué ser conocida y estable, y además se pueden beneficiar de esta ley. Lo que cambia realmente son las premisas de partida que necesita la ley de Little para funcionar, y estas son 5. La primera: el ratio de entrada tiene que ser igual al ratio de salida. Es necesario que solo entre trabajo nuevo cuando se termine el trabajo y salga del sistema. Un ejemplo es
ConWhip o Constant Whip, que suele ayudar a determinarnos ese límite para un sistema, y solo cuando sale un elemento tenemos y generamos capacidad para poder acometer el siguiente trabajo. Mientras tanto, quedan a la cola esperando. Segunda, todo el trabajo que comienza eventualmente se tiene que terminar y salir del sistema. No hay trabajo que se descarta y se tira a la basura después de haber comenzado a trabajar en él. Tercera, la cantidad de trabajo en proceso se debe de mantener constante en el intervalo de tiempo que estamos usando para calcular. No debe de decrecer o de incrementar de forma significativa. Un ejemplo es la política de WIP explícita, que nos ayuda a proporcionar esa cierta estabilidad y predictibilidad y poder respetar esta premisa. La cuarta, el tiempo medio del working process no debe de incrementar o de decrementar. Esto lo que implica es que no hay trabajo que envejece artificialmente porque no le hacemos caso para beneficiar a otro que sea más importante o más urgente. En este ejemplo podemos observar cuánto tiempo lleva un elemento de trabajo en una de las actividades del value stream, comparado con otros elementos que ya se han entregado anteriormente. En la primera columna nos encontramos con una línea verde que marca el tiempo medio o el 50% de otros elementos entregados anteriormente. ¿Cuánto se tardaron en completar esa primera actividad? Y como veis, se encuentra alrededor de un día. La línea naranja representa el 85% de los trabajos y marca 5 días. Y la línea roja viene marcada por el 95%, que estaría en 8 días. Hay dos elementos en progreso en la primera actividad del value stream que llevan dentro del sistema 5 días, por lo que deberíamos de prestarles atención para que no se sigan retrasando y no amenacen al tiempo medio. La segunda columna representa un periodo de espera. Hay elementos de trabajo que se han completado y que esperan a que alguien en downstream o en la parte posterior del value stream tenga capacidad para poder recogerlos y poder empezar a trabajar en ellos. Mientras tanto, están en amarillo, ya que llevan más tiempo ahí que el 50% de los tickets anteriores. Y hay algunos que incluso ya superan el 85%. Señal inequívoca de que debemos de hacer algo para asegurar el flow de estos elementos. La quinta, cycle time, el working process y el throughput deben de tener las mismas unidades de medida. Por empezar, más no acabaremos más, sino menos. La moraleja de la fórmula de Little es que, en general, cuanto más cosas trabajas al mismo tiempo de media, más tiempo tarda cada una de ellas en terminar, también de media. Para terminar, me quedo con esta reflexión de Frank Vega. Tus políticas forman tus datos y tus datos a su vez forman las políticas. Usa la información que los datos te están proporcionando a través de histogramas y de scatterplots o de Legend Work in Progress para definir políticas que precisamente te ayuden a consolidar y a mantener la estabilidad, la sostenibilidad y la predictibilidad en el flow. Por ejemplo, visualiza el tiempo que un trabajo lleva vivo en el sistema comparado con otros elementos, o gestiona de forma implacable aquellos elementos que estén bloqueados. Bueno, con esto ya llegamos al final del vídeo, así que me gustaría que nos quedáramos con 5 conclusiones. La moraleja de la ley de Little es, en general, cuanto más cosas trabajas al mismo tiempo de media, más tiempo tarda cada una de ellas de media también en terminar. La ley de Little funciona con sistemas estables en los que la demanda es conocida, pero también en sistemas no estacionales en los que la demanda no sigue una distribución conocida. Pensad en cualquier ejemplo de desarrollo de software o incluso en un supermercado. Un concepto que veremos en otro vídeo es que las clases de servicio no ayudan a proporcionar estabilidad en el flow y rompen la aplicabilidad de la ley de Little. La ley de Little está basada en las premisas, todas estas que hemos repasado. Cuantas más premisas incumplamos, menos podremos confiar en los resultados que nos proporciona. Usa los datos para definir políticas y después revisa que las políticas de nuevo se están comportando de acuerdo a los nuevos datos que ha recogido. Nos veremos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, cuidaos.